Bien, la cirugía menor, si bien es cierto, es una cirugía, tiene varias diferencias con las cirugías mayores. Tiene diferencias en tiempo quirúrgico, porque es menor en la cirugía menor. Tiene eh, menos riesgos, ¿verdad? Porque son con anestesia local y la anestesia local también tiene ciertos riesgos, pero no tantos como usar cirugía con anestesia general o raquidia. Eh, las cirugías menores tienen una cantidad de instrumentales mucho más pequeña que la cantidad de instrumentales de cirugía mayor. Se hace en un lugar que podría ser incluso una sala de procedimientos y no necesariamente en un pabellón quirúrgico, pero en los hospitales, de acuerdo a cómo tengan las políticas internas, se organiza estos procedimientos en cirugía mayor también. Vamos a ir mirando de qué se trata para ir viendo en qué otras cosas hay diferencias. Las cirugías menor por lo general son ambulatorias, ya son cirugías que no requieren de anestesia, como les digo, general o raquidia, por lo tanto no va a tener un periodo de reposo en un postoperatorio. La anestesia es lidocaína por lo general y eso se pasa con el correr de los minutos cuando termina la cirugía y las personas vuelven a tener sensibilidad en la zona donde fueron intervenidos al par de horas de haberse operado. Así que aquí no necesitan estar ni hospitalizados ni nada de eso. ¿Ya? El, Profe, sí, quedé con una duda, la de atrás. ¿Qué es lo que dígame. era reanimación postoperatoria? Es la salita donde tú recuperas a los pacientes después de haber sido operados para que toda la sensibilidad o para manejar el dolor, todo eso se recupere y vuelve a la normalidad en un periodo más o menos de 2 horas. En cirugía mayores se ve eso, en las menores no. En las menores termina la cirugía, el paciente se cambia ropita y se va a su casa. ¿Ya? ¿Cómo se llega a hacer una cirugía menor? Un poquito para que conozcan el flujo de derivación. ¿Ya? Eh, existe un motivo de consulta, ya alguna molestia, alguna cosa, que haga que el paciente de manera espontánea vaya al centro de salud, ¿cierto? Y este médico lo va a evaluar y va a pensar si lo que él tiene requiere una cirugía menor o no, ¿verdad? Entonces le indica si corresponde, por ejemplo, tiene una uña que está suelta, una uña del hallux de un pie, por ejemplo, o tiene un lunar en el cuello que le molesta, etcétera, y le indica cirugía menor. El paciente puede rechazar la cirugía porque no quiere operarse, en realidad solamente quería un diagnóstico, seguramente le va a preguntar al doctor si es peligroso tener ese lunar ahí, y si no tiene características de un lunar canceroso, muchos pacientes no se quieren operar, ¿ya? Y está bien eso, si es que no corre riesgo vital, ¿verdad? Pero si lo corre, entonces el médico tendrá que persuadirlo, convencerlo para que se pueda realizar la cirugía. Cuando el paciente decide operarse, entonces se programa, ¿verdad?, en una lista de espera y desde ahí se van sacando pacientes en grupos de más o menos 4 o 5 personas por jornada, es decir, 4 o 5 personas en la mañana o 4 o 5 personas en la tarde. Y cuando ya se termina la cirugía, después también se deja citado un control postquirúrgico porque hay que retirar puntos, hay que ver cómo está la herida quirúrgica, si se infectó o no. Y muchas veces el médico le ha dejado tratamiento en tabletas, ¿verdad? Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, y quiere saber cómo está el paciente. Eso más o menos es lo que ocurre
con un paciente que requiere una cirugía menor. Y de igual manera que la cirugía mayor, ustedes tienen que fijarse que antes de que el paciente se opere, tiene que tener firmado este documento que se llama consentimiento informado. El documento tiene un montón de formatos, da lo mismo como sea, porque cada hospital, cada consultorio, cada clínica tiene su propio formato. Pero lo que tiene que decir aquí es los datos, digamos, de identificación del paciente, por supuesto, el médico que opera, de qué se va a operar, cuál es el diagnóstico y cuáles son los riesgos. Tiene que estar claramente definido cuáles son los riesgos a los cuales se somete el paciente. Y tiene que firmar el médico y tiene que firmar el paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente es menor de edad y tiene, por ejemplo, 17 años? ¿Quién firma ese consentimiento? Los papás o el tutor, el encargado del niño. Ya, perfecto. Papá o el tutor, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si hay una persona que no sabe leer y que tiene más de 18 años? ¿Quién firma? El mismo yo creo, pero ¿se coloca la huella o no? Puede ser, pero fíjate que para ser más justo, debería venir acompañado de un familiar o de una persona de confianza para que al momento de que el médico le explique lo que va a pasar, pueda alguien leer el documento por el paciente, le explique al paciente qué es lo que está escrito ahí y pueda entonces poner su huella si no sabe escribir o eh, poner, digamos, su firma si es que la utiliza de todas maneras. Hay pacientes discapacitados, ¿verdad? Que pueden ser pacientes que no ven o no escuchan. Pacientes con problemas de salud mental también podemos encontrar nosotros en cirugía menor y en cirugía mayor también. Entonces siempre es bueno tener un acompañante para todas estas cosas. Los adultos mayores, chiquillos, también necesitan del apoyo de un acompañante porque ellos tienen varias limitaciones sensoriales y además no entienden tanto como antes cuando eran jóvenes. Por eso es importante explicarles bien a los pacientes y con un familiar ojalá tanto mejor. Bien, fíjese que este es un lugar donde se hacen cirugías menores y no parece para nada un pabellón quirúrgico, ¿cierto? Pero sin embargo cumple con los estándares mínimos para desarrollar una cirugía menor. Tiene una lámpara que me puede iluminar el sitio quirúrgico, tiene una camilla, tiene un lavamanos donde se puedan lavar las manos, tiene un carro con los elementos, tiene contenedores para descarte, y lo importante es que todo este lugar esté limpio, esté desinfectado, ¿ya? Porque en definitiva no necesitamos una máquina de anestesia, no necesitamos grandes cantidades de aparataje o de artefactos, ¿verdad? Quirúrgico. Por lo tanto, ¿cumple? Sí, cumple, exactamente. Ya. En este carrito tan chiquitito pero bien ordenadito, lo que ustedes ven ahí al centro que dice Hervé es un electrobisturí. Para cirugía menor es así, una consola pequeñita, ¿ya? Lo que ustedes ven ahí en amarillo significa corte y lo que está en azul es coagulación. Entonces selecto bisturí para poner un lápiz que corta y coagula de acuerdo a cómo uno selecciona la función. Estas flechitas hacia arriba y hacia abajo aumentan o disminuyen el voltaje que vamos a utilizar en la cirugía menor
Mientras más gruesa sea la lesión que vamos a sacar, el voltaje puede ser cercano hasta 15 voltios más o menos en promedio, ¿ya? Ahí tenemos insumos de enfermería, sueros fisiológicos, suturas de todas las clases que vamos a necesitar para la piel, guantes, ¿ya? Placas de electrobisturí para hacer la tierra, acuérdense de la electroseguridad, punta lápiz, que son los extremos que le vamos a poner al electrobisturí, que es uno por paciente, porque es un elemento cortante, ¿verdad? Y se elimina después que terminó la cirugía. Podemos tener gasas, apósitos, tegaderm, telas, clorexidina para limpiar la piel o povidón en el caso de los alérgicos, ¿ya? Y tenemos todo igual, no nos falta nada, ¿ya? Ahí abajito van a encontrar, por ejemplo, esos frasquitos amarillos, son frascos de biopsia. Esos frascos tienen formalina, para que sepan, en cirugía menor. Eso se ocupa, chiquillos, para preparar una muestra para analizar en anatomía patológica. Y dura un montón de horas, pero generalmente deberíamos estar enviando la muestra no más allá de 96 horas luego de haber sido tomada del paciente. ¿Ya? Así que con un par de carritos ya tienen armados sus elementos para trabajar en cirugía menor. Los materiales indispensables, al igual que lo que ustedes vieron ahí en el en la, PPT del montaje, es más o menos esto, ¿cierto? Tenemos que tener tijera, una tijera Mayo, ¿cierto? Para las gasas, las suturas, los apósitos, una tijera Metzenbaum, que podría ser una curva, ¿cierto? Para tejido, una pinza Adson, el manguito de bisturí con los respectivos bisturí, podemos tener pincitas hemostáticas, en este caso hay una pinza mosquito aquí, una pequeña cucharilla o cuchareta que tiene filo en el extremo para sacar lunares, lesiones, etcétera, muestras de tejido. El punch, que es para sacar una muestra como de biopsia. Y finalmente termina la cirugía y tengo que suturar con este elemento que es el portaaguja. Esta es la idea que ustedes deberían hacer para su disertación. Ya aquí tenemos, por ejemplo, una sola lámina con todos los elementos que vamos a usar en cirugía menor. Y así podrían ustedes poner una sola lámina por cada tipo de elementos que traiga su cajita de cirugía mayor. Existe también, fíjate, en cirugía menor, un elemento indispensable para quemar algunos lunares sin la necesidad de ir a cirugía. Esto es el nitrógeno líquido. Y el procedimiento que realiza el nitrógeno líquido se llama crioterapia. Este es como un hielo, chicos, es como un hielo intenso, como un hielo seco. Y lo que hace este nitrógeno líquido es quemar por frío. Entonces se colocan estos dispensadores, que puede ser un dispensador ya que viene cargado y se desecha una vez que se termina de usar el líquido. Y también existen los dispensadores reutilizables que se cargan con el nitrógeno líquido, que es un elemento cierto tóxico que tiene que estar guardado en algunas bodegas de mantención, de logística, y esto lo llenan, digamos, con elementos de protección personal como guantes de asbesto, antiparras, un casco, etc. Se dispara el dispensador y este líquido se vuelve una suerte de espuma,
ya como las espumas de crema así para pastelería, y este nitrógeno hace que el lugar donde están, por ejemplo, los acrocordones en el cuello, que son lunares, digamos, como carnosos, se vayan cayendo después por esta pequeña quemadura. Por supuesto que va a molestar después, entonces el médico le va a dar algunos antiinflamatorios al paciente, algunos analgésicos, ¿verdad? Y después con algunas cremitas cicatrizantes, a la semana, 2 semanas, no hay ninguna marca de lo que había ahí en el cuello. Lo he visto hartas veces. Bueno, importante la higiene de manos, ¿cierto? Para cualquier cirugía, y la anestesia, por supuesto. Estos links que están acá, si ustedes bajan la presentación, cuando la abran, pueden ir al link y van a ver videos relacionados con lo que estamos hablando, ya para que puedan verlos ya más tranquilos cuando lo vuelvan a revisar. Vamos a preparar la piel. El paciente tendría que haber venido bañado de su casa igual, porque es una cirugía. Si es de rostro, le vamos a pedir que cuando se cambie ropita, se haga un lavado de cara con agua y jabón común. Después que se hace un buen aseo de la zona que vamos a hacer con un antiséptico, vamos a pasar después, ¿cierto? Que podría ser la clorexidina tópica, que solo va a hacer el doctor. Pero si nosotros vemos que el paciente viene un poco sucio, podemos hacer un aseo con una compresa estéril con clorexidina jabonosa. La enjuagamos con agua bidestilada o con suero fisiológico, secamos y dejamos listo el paciente para que el médico pincele con la clorexidina o la povidona yodada tópica. Lo que ustedes ven en amarillo aquí es un anestésico que puede venir en spray, en gota, pero por lo general se usa la lidocaína en ampollas y se infiltra ya por distintas técnicas también en la piel del paciente. Ya, lidocaína, existe lidocaína con vasoconstrictor, que es la epinefrina, más conocida como adrenalina, y también existe sin vasoconstrictor. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando yo necesito usar lidocaína en un paciente que me va a sangrar porque la herida está en la nariz o en el rostro, es bastante propenso, digamos, al sangramiento, debería usar anestésico con vasoconstrictor, porque eso me va a ayudar a que la cirugía no tenga sangrado en el paciente. Y si la cirugía es un drenaje, por ejemplo, de un lipoma, o voy a hacer una limpieza de piel porque tiene unas lesiones micóticas encima, no va a sangrar, puedo usar entonces un anestésico local sin vasoconstrictor. Existe también la posibilidad de usar esta anestesia en otros lugares que no sea la piel, ya para llegar a hacer un bloqueo nervioso, pero es muy poco utilizado en anestesia local. Generalmente se usa para piel nada más. ¿Ya? Ahí después, si quieren, ustedes pueden revisar videos de la administración del anestésico. Bueno, las técnicas quirúrgicas en cirugía menor son varias, porque son varias también los diagnósticos. Por lo tanto, de acuerdo a cada patología, se va a hacer una técnica de cirugía menor. ¿Ya? Cuando hablamos de escisión, estamos hablando de cortar, ¿ya? Esto dice fusiforme, tiene la forma de una hoja aguda, ¿ya?
Eso sirve para sacar lesiones de piel que están superficiales o un poquitito más profundas, pero eh, sirve para sacar alguna cicatriz, por ejemplo. Una escisión tangencial podría ser como los que les digo yo para los hongos, los moluscos contagiosos. Si lo buscan por ahí en internet va a aparecer. Es una suerte como de raspaje de piel que se llama curetaje, ahí se usa la cureta o cucharilla, o un afeitado que vendría a ser como un raspaje con el bisturí. Parece que doliera, pero en realidad no es doloroso. Se echa un spray de lidocaína y se espera un ratito y después se hace un barrido. Y también podría ser un sacabocado o una escisión cilíndrica, ¿verdad? Lo que yo les decía que estaba ahí en los elementos de trabajo como punch. El punch viene a ser esto, que es como una suerte de sacabocado, ¿ya? Lo introducimos en el tejido, le damos una vueltita y queda entonces el tejido cortado de manera cilíndrica y después ayuda a terminar de retirar con una tijera Metzenbaum ahí y una pinza Adson. Esta sería la escisión cilíndrica o punch. Otra técnica en cirugía menor es la técnica de sutura. Y aquí hay varios puntos de sutura. Yo no voy a profundizar mucho porque lo vamos a ver en otra clase, ya después que volvamos de las disertaciones. Pero para adelantarles nomás, hay distintos puntos de sutura. Algunos son continuos, o sea, todos los puntos juntitos, el hilo no se corta, y hay otros puntos que son discontinuos, donde los hilos se van cortando y se van quedando varios nudos en la herida quirúrgica. Ahí también tienen un video para poder apoyar esta parte. La técnica de la crioterapia con el nitrógeno líquido que acabamos de mencionar. La técnica del electrobisturí para secar o coagular o cortar, ¿ya? Hay otra función del electrobisturí que se llama electrofulguración, que se usa poco, pero podría ser que emite chispas y que a través de una suerte de explosión de calor podría destruirse los tejidos que están lesionados. También existen las infiltraciones como cirugía menor. ¿Qué es una infiltración? Es la administración de un fármaco para el dolor, por ejemplo, ¿ya? Podría ser la administración del Botox en cirugía plástica, ¿ya? Y las infiltraciones van a darse de manera bien variada de acuerdo a donde vamos a infiltrar. Puede ser en lineal, puede ser en abanico, puede ser en cuadrante, ahí vamos a ir viendo. La idea es administrar el anestésico en varias partes para que quede bien libre de la sensibilidad al dolor la zona que vamos a intervenir, porque ahí vamos a cortar con un bisturí un tejido. También se pueden infiltrar articulaciones para el dolor. También se puede infiltrar la columna para el dolor, la columna lumbar o cervical. Eso lo hace sí los traumatólogos con la ayuda de un anestesista, por ejemplo. Sigue siendo cirugía menor. ¿Ya? ¿Qué se infiltra? Se infiltran articulaciones dolorosas porque tenemos una lesión ya media crónica o se infiltran algunas zonas de la columna porque tenemos una lumbociática aguda, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay lesiones crónicas como por ejemplo la bursitis, que es la inflamación del cojín sinovial de todas las articulaciones. Se pueden infiltrar los tendones,
ya, los nervios, los músculos. Por eso se puede infiltrar. Aquí hay algunas contraindicaciones que van a tener que ver con la edad, porque los anestésicos también generan cambios hemodinámicos, es decir, yo tengo cambios en la presión arterial, en el pulso, puedo tener alergias, tengo otras patologías agregadas, entonces con los años no se puede administrar anestésicos así nomás. La lidocaína produce también una intoxicación que genera cambios en el metabolismo del paciente, puede ser vómitos, náuseas, mareos, hipotensión, etc. Entonces, ante cualquier sospecha de que al paciente le podría hacer mal la infiltración de anestésico, es preferible que lo vea un anestesiólogo. ¿Consultas hasta aquí? Las lesiones de la piel en cirugía menor son bien variadas también. Podemos tener todos esos que están en esta lámina. Vamos mirando las fotografías mejor. ¿Han visto eso alguna vez en el cuello de los pacientes? Sí, sí, profe. Es bien común, más conocido como acrocordones. Hay personas que por herencia también tienen estos acrocordones. Pueden salir en el cuello, pueden salir en las axilas, pueden salir incluso en los brazos, en las piernas, ¿ya? Pero es lo más común es en el cuello y en las axilas. ¿Qué se hace con esto? Bueno, dos tipos de técnicas. Se puede usar crioterapia en varias sesiones o también se puede usar la extirpación de cada uno de estas verruguitas, de estos acrocordones con una sutura, ¿verdad?, de piel, en varias sesiones, por supuesto. Y no queda cicatriz, quedan bastante bien después los pacientes. Un fibroma de piel, dermatofibroma. Esto es un lunar duro de carne que a veces duele, molesta, puede sangrar incluso, a veces tiene una base como un cuellito más delgado que la cabeza, por lo tanto se mueve, se corre y el paciente está bastante incómodo. Así que eso se extirpa. Y aquí tenemos que usar, ¿qué usarían ustedes? ¿Con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor la anestesia? Acuérdense que eso era para evitar el sangramiento. La piel sangra bastante, las lesiones estas también, así que ahí es necesario usar el vasoconstrictor, ya más conocido como epinefrina, que viene incluido en el anestésico local. Entonces sería lidocaína con epinefrina. Verrugas. Estas verrugas se podrían tratar con un raspaje y cuando son más carnosas se podrían tratar una a una. También se pueden tratar con crioterapia en varias sesiones. Quistes epidérmicos o lipomas o quistes sebáceos, ¿ya? Estos poritos, ¿cierto?, que se cierran y se acumula ahí grasa y molesta también. Entonces ahí la idea es abrir
esa lesión, vaciarlo, asearlo y suturarlo. Y ojalá que no vuelva a juntarse otra vez ninguna cantidad de grasita. Este es el honguito que les decía yo en los niños, molusco contagioso. El raspar esto con un bisturí o una cureta es molesto para los niños, entonces siempre hay que usar algún anestésico local que puede ser en gel. Hay un anestésico que se llama lidogel, es lidocaína en gel. Entonces nosotros le colocamos eso a los niños en las lesiones y esperamos un ratito para que el médico pueda trabajar después. Esto es una queratosis seborreica. Parece un lunar, pero si se fijan bien, esto es como grasita que después ya se fue acartonando y termina siendo esta queratosis, que es la piel acartonada, ¿verdad? Dura, desde un problema de control de la grasita de la piel. Esto también se trabaja sacándolo, se hace una exéresis, se llama. ¿Ya? Esto es un lipoma. El lipoma es una bolsita donde se acumula y se acumula la grasa. Ya, si ustedes lo tocan, eso es blandito, se mueve para donde ustedes quieran, pero esto también hay que cortar la piel, hay que sacar el lipoma, porque no es líquido, es tejido adiposo. O sea, hay que retirar con el electrobisturí toda esta pelotita que tiene adentro de tejido adiposo y después suturar la piel de nuevo. ¿Esto lo habían visto? El panadizo. Esto es una infección del lecho unguial, ¿ya? Y como es una infección, tiene pus ahí debajo. Está inflamada el tejido subcutáneo, la piel del paciente. Seguramente se tuvo que haber tratado con antibióticos, pero si no lo logró disminuir los síntomas, el paciente tendría que ir a un curetaje entonces a cirugía menor. ¿Y qué se hace ahí? Se abre, se limpia, se hace como un aseíto quirúrgico y en conjunto con antibióticos, por supuesto, y antiinflamatorios. Los antibióticos generalmente se dan como por 7 a 10 días más o menos cada 8 horas y así andan súper bien los pacientes. Bueno, y si no cede con los días, se puede pasar antibiótico endovenoso y ahí habría que hospitalizar al paciente. ¿Esto también lo han visto? Estas son las uñas encarnadas. Sí, las uñas encarnadas que se la gente. Estos son los pacientes que siempre ustedes van a encontrar que están en las listas de espera y que a veces pasan muchos meses y como no se operaron, las uñas a veces se salen solas. Y ahí cuando llegan al pabellón ya no tienen nada, pues viene creciendo la otra uña y ahí se suspende nomás. ¿Ya? Es una condición de los pacientes, fíjense ustedes, estas uñas encarnadas, porque a veces operamos a un paciente y vuelve a los 2 o 3 años, ¿ya? Entonces hay que aconsejar aquí el corte de uña recto, ¿cierto? Tener buen aseo de la piel, usar un zapato holgado, así un poquito como el pie diabético. Entonces, el diagnóstico de uña encarnada se llama técnicamente como onicocriptosis, ¿ya? Ese es el diagnóstico, onicocriptosis. Y la cirugía se llama onisectomía, porque si vamos a sacar algo, el prefijo ectomía es sacar o cortar, ¿ya?
Bueno, y la técnica es liberar, ¿verdad? Liberar la uña del tejido de la piel y que no cargue, digamos, la circulación del lecho unguial. Entonces se corta esta uña por el lugar donde está haciendo un crecimiento anómalo, porque la uña no debería crecer hacia abajo, debería tener un leve semicírculo, ¿verdad? Pero se recorta. Esto lo hacen mucho los podólogos. Los podólogos no son amigos del retiro de las uñas, pero sí de la liberación de las uñas por los lados. Eso sí, del crecimiento lateral ellos pueden controlarlo con un corte de uña quirúrgico, pero ellos siempre tratan de salvar las uñas de los pacientes, lo cual es buenísimo. Ya esta es la onicectomía. Ahora, durante las cirugías menores, ustedes se van a encontrar con la necesidad de tomar muestras de tejido, porque la mayoría de los lunares chiquillos, a excepción de los acrocordones o de las fibromas de piel, son lesiones que podrían tener un cáncer. Así es que cada vez que se tome una muestra de tejido del rostro que está sospechoso, ya se va a enviar eh, a anatomía patológica. Entonces la idea ahí es usar la solicitud del hospital que esté creada bajo un protocolo y que esta muestra se envíe lo más pronto posible en estos frascos con formalina. En el caso nuestro, por ejemplo, lo mandamos todo a Concepción y se demora más o menos entre 15 y 20 días hábiles el resultado. La idea es que tengamos un resultado lo más pronto posible para hacerle el tratamiento oncológico al paciente en el caso de salir una biopsia mala, ¿cierto? Entonces las muestras deben ir en frasquitos que están preparados con esta formalina, son frascos parecidos a los de orina o más pequeñitos como los de témpera, por ejemplo. La cantidad de formalina que tiene que llevar una muestra es a razón de 1 es a 5, es decir, de acuerdo al tamaño del tejido que yo tengo que colocar ahí, tengo que ponerle 5 veces esa misma cantidad, pero en formalina. Y con eso bastará. Es tóxica la formalina, tengo que ponerme una mascarilla de alto filtro, tengo que ponerme guantes y antiparras para poder maniobrar este líquido peligroso, ¿ya? Y por supuesto identificar muy bien el nombre, los apellidos del paciente, el número de RUT, porque fíjense que si yo, por ejemplo, hago un operativo de dermatología, ¿ya? Y cito, no sé, en 2 días cito 100 personas a cirugía menor. Y ustedes son los arsenaleros. Imagínate que de esos 100 pacientes, 2 se pueden llamar igual. Y si tú no identificas el segundo apellido o bien la muestra, ¿es difícil o es fácil confundir la muestra? Facilito. ¿Cómo sé yo cuando me lleguen los resultados de esas 2 personas que se llaman igual, que un resultado está canceroso y el otro no? ¿A quién le doy el diagnóstico? ¿Se fijan? Por eso es muy importante entender la importancia del resguardo de las muestras y de la identificación de las mismas, porque así yo le voy a dejar a un paciente tranquilo y seguro con su resultado. Y le puedo hacer tratamiento oportuno también, si es que tiene un cáncer. Ya. Algunas veces no es recomendable retirar algunos lunares porque tienen un aspecto de un lunar maligno. Entonces, de acuerdo al conocimiento de los médicos, muchas veces se suspende la extirpación de estas lesiones, ¿ya?
Tampoco es necesario, por ejemplo, apurarnos con una cirugía solamente por la estética, ¿verdad? Lo importante que es la funcionalidad. Y ahí abajito dice algo importante, una notita que hay que tener consideración con las personas que son alérgicas a los medicamentos. ¿Alguien puede ser alérgico a la lidocaína? Sí. Tanto así que puede ser un rash o un shock anafiláctico incluso. Así que también es importante cuando recibimos al paciente en cirugía menor, preguntarle qué enfermedades tiene, qué medicamentos toma y a qué es alérgico. Muy importante eso. Bueno, y otra cosa súper importante es evitar que el paciente sangre en la cirugía. Por lo tanto, hay medicamentos que se tienen que suspender antes de la cirugía. Y esa es la famosa aspirina, por ejemplo. Hay que suspenderla por lo menos 5 o 7 días antes de la cirugía menor. Porque si el paciente toma aspirina y yo lo opero, va a sangrar. Ahora, si es una urgencia y hay que sacarle algo y no puedo esperar, bueno, tendré que manejar el sangramiento, pero no voy a postergar la cirugía porque es urgente. Hay otras cosas más finas ya que pueden convertirse en contraindicaciones, pacientes con cáncer, pacientes con marcapasos, que les puede hacer mal el electrobisturí, ya, problemas de cicatrizaciones, pacientes diabéticos descompensados, etcétera, etcétera. Hay algunas complicaciones, ¿verdad? Como lo que acabamos de mencionar en relación a las hemorragias, intoxicaciones por lidocaína, dolor en el paciente que no lo tolere durante la cirugía, que cicatricen mal, que hagan acrocordones o que hagan cicatrices hipertróficas, que se ven feas, etcétera. Entonces, son situaciones que hay que prever siempre para evitar, digamos, que el paciente sufra otra cosa, porque ya venía con un problema de salud y se va a ir con otro problema. Acordarse de que el paciente cuando termina la cirugía menor está anestesiado, ¿verdad? Pero va a ir a su casa, van a pasar 2 horas y va a empezar con dolor. Educarlo siempre sobre el manejo del dolor en el hogar. Qué sé yo, hielo local, tomarse los antiinflamatorios, cómo se toman, si no se le pasa el dolor, venir a la urgencia. Si no puede sentir una parte de la piel que fue anestesiada también después de un día, eso no es normal. Tiene que venir de nuevo a buscar al médico que lo operó. Y si tenemos algún problema de cicatrización en el lugar donde fue intervenido, también eso tampoco es normal. Bueno, esto es la intoxicación por anestésicos locales, eso durante las cirugías. Hay pacientes que pueden manifestar cambios durante la cirugía en la presión, en el pulso, náuseas, vómitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer siempre? A pesar de que es una cirugía menor, lo vamos a mantener controladito. Hay algunos monitores que son portátiles, ¿verdad? Como esos que están en la urgencia para controlar los signos vitales. Uno de esos nos puede servir perfectamente para cirugía menor. Así vamos a saber cómo están los signos vitales del paciente antes y durante la cirugía, para poder atenderlo de manera oportuna. Tener, ¿cierto?, un pequeño carro de paro, por así decirlo, para atender algunas alergias importantes, algunas convulsiones, un paro, imagínate, podríamos tener
algún evento, y ahí tenemos que tener de todo para salvarle la vida al paciente. Fármacos para la alergia, puedo tener también endovenoso. Si es muy sugerente de algo grave, puedo tener adrenalina, cortisol o hidrocortisona, ¿cierto? Manejar en la casa también después del rash alérgico con algunos otros medicamentos también es bueno. Eso todo es parte de la educación al alta del paciente. Lo más grave que podemos pasar, chiquillos, es el broncoespasmo, ¿cierto? Esto de que se inflame la garganta con edema de la glotis por una reacción alérgica gravísima, y esto va directamente a la muerte del paciente, así es que en el carro de paro tenemos que tener adrenalina. Ya con eso le salvamos la vida al paciente. Hay que administrarlo lo antes posible, avisar a la urgencia que tenemos un código rojo, un código azul, ¿verdad? Y pedir ayuda. Y ustedes ya van a aprender a reanimar, hacer una reanimación básica, ¿verdad? Que es mantenerle la vida al paciente con el masaje y la ventilación. Hay una reacción súper rara que puede darse, que podría ser una reacción psicógena, es decir, que el paciente se me desoriente con los anestésicos. Es muy poco frecuente, pero podría darse, ¿ya? Así que también esto sería una urgencia, un desmayo, una sensación, digamos, de que estamos cayendo en un sueño profundo, como una convulsión a lo mejor podría ser. Todas esas cosas hay que considerarlas como una urgencia y hay que avisar y pedir ayuda también. Otra complicación que podemos tener es un sangramiento que sea más importante que lo habitual, algo que yo no pueda manejar, y ahí tendría que ayudar al paciente con vasoconstricción, así que siempre tengo que tener hielo en cirugía menor en algún cooler y colocar hielo por periodos cortitos hasta evitar que siga sangrando el paciente. Y las complicaciones postoperatorias podrían ser que me quede un hematoma en la zona quirúrgica, que eso es normal, así que por eso el frío local es importante en la casa. Puedo tener una infección de la herida operatoria en forma tardía, entonces ahí tengo que educar al paciente sobre las curaciones, sobre el uso de los antibióticos en la casa, no hacerse curaciones solo, ¿verdad? Se podrían abrir los puntos de la herida quirúrgica y eso se llama dehiscencia. También educar al paciente sobre eso, porque si se abren los puntos hay que volver al hospital para volver a suturar. Y eso es como resumen nomás, que hay que intervenir realmente algo conocido, ¿verdad? La persona que intervenga debe tener conocimiento de esto, no operar sin consentimiento y tener clarita cuál es la historia del paciente en relación a su antecedente mórbido y alergias conocidas y qué medicamentos pueden contrarrestar la cicatrización o el buen desarrollo de la cirugía. Consulta, chicos. Se ve simple la cirugía menor, pero tiene sus riesgos también.